Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Seguimos en Todo se sabe y estamos con Mariano González, exministro del Interior, para abordar, los temas de seguridad ciudadana. Mariano, ¿cómo estás? Ante todo, buenas noches, Omar. Y este tema es polémico, ¿no? Crear una nueva categoría dentro de la policía, de una institución que tiene una mística determinada. Entonces, preocupa porque uno dice, ¿quiénes van a asumir ese cargo? ¿Cómo se van a formar? En términos generales, ¿te parece una propuesta positiva, negativa? ¿Va a ayudar a luchar contra la inseguridad? A ver, voy a dejar primero marcado mi aprecio por el ministro del Interior y por el comandante general de la policía, pero creo que esta iniciativa, que tiene que ver más no del lado de la policía, sino del lado político, es una iniciativa que dista, digamos, de lo técnico, ¿no? O sea, técnicamente creo que es una propuesta no viable, para decirlo así claramente, pero a la vez con respeto. ¿Por qué? Porque técnicamente necesitaríamos más bien fortalecer a nuestra Policía Nacional. Necesitaríamos que, por ejemplo, como inicialmente entiendo que era la propuesta, no se ha publicitado aún la propuesta final, pero inicialmente se hablaba, y recuerdo yo hace algún tiempo, en los pasillos del Ministerio del Interior, de la policía, que era, digamos, una oportunidad para invitar a licenciados de las Fuerzas Armadas en un tiempo quizás más corto del previsto, digamos, para la formación de técnicos y suboficiales, darles la oportunidad de que puedan acceder a la escuela y se formen y terminen siendo, pues, efectivos policiales, quizá en un tiempo récord, teniendo en cuenta que algunos de ellos, o muchos de ellos, han tenido formación en distintas especialidades durante su servicio militar, ¿no? Porque un licenciado lleva ¿cuánto tiempo de capacitación? Si bien es cierto, generalmente un promedio de 3 meses iniciales, pero hacen servicio militar durante un promedio, algunos de 2 años, ¿no? 2 años, Sí. entiendo. Entonces, y sí, obviamente se adquiere un expertise generalmente en el uso de armas, en el uso de tácticas. Si bien es cierto, la forma de enfrentar una situación de un militar es distinta a la de un policía, pero para ello, digamos, se tenía, pues, el tiempo de escuela, se podía formar también en los distintos ámbitos que forma la currícula policial, ¿no? Claro, escuchaba más temprano, Mariano, a un ex comandante general de la policía señalar que la formación de los licenciados, sea del Ejército, la Marina o de la Fuerza Aérea, es diferente. La formación de un policía es muy distinta en su relación con el ciudadano incluso. Entonces, lo que señalaba es que no estábamos hablando de lo mismo, pero peor era lo otro, ¿no? Peor era lo que ha dicho el premier Alberto Tarola, de que también sería para los jóvenes que no estudian ni trabajan. Creo que a eso me refería, ¿no? Concretamente al tema técnico, ¿no? O sea, creo que la intención del Ministerio del Interior era, digamos, de suplir, ¿no?, evidentemente, la carencia de efectivos policiales, y mientras que se cuente con personas como los licenciados y licenciadas que ya tienen, digamos, alguna formación, y reforzar esa formación en un tiempo quizás más corto. Dentro de la propia escuela. Dentro de la propia escuela, y no generar una nueva categoría, creo que eso podría haber sido viable. Cuando lo que sucede con muchos proyectos de ley también, ¿no?, que cuando son expuestos, digamos, al colectivo, terminan siendo un Frankenstein, ¿no? Es decir, la gente va cortando una parte, aumentando otra, y creo que a mí sí me parece inaudito el hecho de que sea, pues, un espacio para jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? Leía hace un rato, así en off, digamos, algunos comentarios de las redes policiales de gente en actividad que con mucha preocupación expresaban, pues, no solamente su desacuerdo, sino una preocupación muy, muy, muy seria, porque se sentían que esto mellaba la moral policial, ¿no? O sea, de decir, hace algún tiempo alguien dijo, no, o sea, el que no estudia y no trabaja podría entrar a la policía, o sea... Exacto. ¿no? O sea, el mensaje que se da con eso es muy doloroso para quien, digamos, dedica su vida a ser policía.
sí. Que hay una mística detrás, además. A ver, digamos, yo creo que también a nuestra policía hay que reconocerle los grandes logros. Hace algún tiempo ha habido un cambio, ¿no? Digamos, en la percepción de nuestra ciudadanía. A raíz del caso del maldito Cris, yo creo que la gente ha empezado a tener mucha más confianza, ¿no? en la policía. Luego vino el caso de un secuestro frustrado y otras cosas más. E inclusive en el manejo de las movilizaciones ha habido, digamos, un trabajo mucho más prolijo de parte de la policía, ¿no? E inclusive los que han marchado han reconocido eso. Entonces, y por otro lado, también creo que es importantísimo el rol que ha tenido nuestra policía a través de los distintos componentes en la recuperación de la democracia también, ¿no? Entonces, creo que este proyecto debería ser revisado y buscarle el debido sustento técnico y no apresurarse en abrir quizá una caja de Pandora a una posibilidad, digamos, yo lo dije inclusive el sábado en Correo, me daría la impresión que se estaría formando algo similar a las milicias venezolanas y eso no es conveniente, no solamente para nuestra policía, sino para nuestra democracia, ¿no? Exacto. Y además uno dice, si el ministro Vicente Romero señala que tenemos un déficit de, entiendo, más de 50.000 efectivos en este momento, lo que se tendría que buscar es hacer que la carrera del suboficial, que es lo que más se necesita, entiendo, sea pues mucho más atractiva. ¿Cómo atraes justamente a esos jóvenes para que decidan postular a la escuela de suboficiales y hacer carrera? Insisto, yo creo que la intención desde el Ministerio del Interior es de las mejores, pero no podemos tampoco dejar de hacer notar a nuestra ciudadanía que técnicamente pues necesita afinarse más esa iniciativa y de alguna manera iniciar el debate previo inclusive a la aprobación vía facultades, o sea, y que vaya, digamos, al Congreso un proyecto lo suficientemente sólido y lo suficientemente respetuoso también con la institución policial, ¿no? Ahora, ha pedido además de que quizás es lo más polémico que hemos escuchado durante el discurso porque implicaba un cambio sustancial en la estructura de una institución tan importante como la policía, pero además está solicitando otras facultades también con el tema de la seguridad o para luchar contra la inseguridad ciudadana, que tiene que ver con la expulsión de extranjeros, por ejemplo, ante lo que vemos como un problema hoy en día, ¿no? Estas bandas de crimen organizado compuestas sobre todo por extranjeros y también por peruanos, evidentemente. ¿Se está apuntalando bien las medidas? En lo que yo sí coincido es que definitivamente se requiere mayor firmeza. O sea, el gobierno de la presidenta Boluarte necesita tener no solamente un discurso del orden, sino también una praxis del orden. Es decir, tiene en todas sus decisiones, tiene que respetar el orden constitucional, pero tiene que ser lo suficientemente firme en defensa de los ciudadanos y las ciudadanas del país. Y no podemos permitir ni a nacionales ni a extranjeros que sigan delinquiendo de la manera que lo vienen haciendo. Sí, es verdad que la Policía Nacional viene haciendo un gran esfuerzo en las distintas divisiones operativas, en hacer un mejor control territorial, en tener mayor presencia policial, y eso está ayudando. Pero necesitamos también que la ciudadanía se comprometa. No nos olvidemos que ese famoso concepto de seguridad ciudadana tiene que ver con un gran componente que es la participación ciudadana, ¿no? Pero eso se está tratando de fortalecer, digamos, con estas medidas, porque de eso no hemos escuchado mucho. Y es verdad, los expertos en temas de seguridad ciudadana señalan ese punto como clave, que el ciudadano, el vecino organizado, participe y colabore justamente con la policía. Es que para ello creo que no hay que descubrir la pólvora, no hay que de repente pues reforzar algunos proyectos que en otras gestiones se iniciaron, ¿no? Por ejemplo, el tema de Barrio Seguro, ¿no? y otras iniciativas que pueden ser muy positivas, pero se necesita también tener no le puedo decir yo qué hacer al ministro ni tampoco, digamos, al gabinete, pero creo que necesitaríamos sí tener algunas cosas concretas que puedan ser medibles en 30, 60, 90 días, ¿no? O sea, ya estamos en un plano, en un momento en el que la ciudadanía tampoco creo que está muy dispuesta a esperar, ¿no? O sea, y eso afecta a otros fueros, ¿no?
a la economía, afecta inclusive a la misma tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ¿no? Yo sí soy un convencido que en materia económica, en materia de seguridad, tenemos tanto la izquierda, la derecha y el centro, todos, tener una mirada mucho más de Estado, ¿no? Ahora, Mariano, desde el punto de vista político, te pregunto ya, ¿cómo analizarías el mensaje de la presidenta Dina Boluarte en grandes rasgos, ¿no? Un mensaje de 3 horas, 6 minutos, abordó muchos puntos, muchos temas. Da la impresión, para quienes seguimos todo el discurso, que llega a ser muy desordenado, no pone cierto énfasis en algunas ideas principales. No sé si realmente fue conveniente un discurso tan largo. Yo veo algunas cosas positivas que van por el lado de la iniciativa presidencial, inclusive. Por ejemplo, más allá del cómo, o sea, creo que ha sido muy importante el hecho de pedir perdón, ¿no? Por los muertos. Creo que es un paso que varios veníamos apuntando, ¿no? Luego, el tema del Bicentenario del 24. Otro tema que también hemos conversado acá en este set. Entonces, yo realmente veo eso con muy buenos ojos, ¿no? De que se quiera dejar a un año, digamos, al Bicentenario, recordando Junín y Ayacucho, ¿no? O sea, al 24, algunas cosas concretas. Ahora, en el plano de las grandes promesas económicas y de proyectos de infraestructura y todo esto que se ha referido, digamos, la presidenta en esas 3 horas de exposición, sí, creo que ha quedado un gran pendiente que tendrán que ser los ministros, y ahí viene mi preocupación, de cómo van a explicar el cómo. Es decir, ya se dijo, se haría esto, se haría lo otro. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos, no? Sí, claro, porque Entonces, tenemos una lista de lavandería por ahí, prometió un aeropuerto en el Braem, ¿no? Y cosas de ese tipo. Evidentemente, yo lo positivo, la actitud que ha asumido la presidenta ha sido una actitud reflexiva, una actitud de diálogo y una actitud además de tomar el control ella de las cosas. El punto, digamos, por mejorar, creo que es la ausencia de rigor técnico de parte de algunos sectores, ¿no? Ministeriales. Y solo para terminar, ¿perdió la oportunidad de refrescar, oxigenar el gabinete? Yo creo que mientras todavía tenga oxígeno político, y me refiero a eso concretamente, mientras que no reviente la calle, yo creo que hay tiempo. Y eso se puede seguir controlando. ¿Cómo? Hay que escuchar más. Y yo creo que ha sido un buen inicio, esa es la parte positiva, y también creo que ha sido reconocido inclusive por aquellos que discrepan del gobierno, ¿no? Pero hoy hay que ser más concretos, y la labor de los ministros justamente es que expliquen a nuestra ciudadanía cómo se va a realizar todo lo que se ha prometido. Muchísimas gracias, como siempre, Mariano González, exministro del Interior, sobre estos puntos y sobre las promesas de la presidenta Dina Boluarte y su gobierno. Hemos llegado al final, hoy lunes ya, terminando el mes de julio, pero arrancando la